Se tiene este problema de química general, el cual nos dice por combustión de 5 gramos de un compuesto orgánico, se libera esta cantidad de moléculas de dióxido de carbono y una cantidad de moles de agua. Nos dice también que por el método Kegdal, a partir de 10 gramos del compuesto, se liberan esta cantidad de amoníaco a estas condiciones. El amoníaco está en estado gaseoso. Para determinar el peso molecular, como podemos ver, este problema se trata de una determinación de lo que es la fórmula molecular de un compuesto. Ya para determinar la fórmula molecular, nosotros necesitamos partir de lo que es la fórmula empírica, para lo cual nos están dando estos pasos que se ven en la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Determinar lo que es cada paso. En cada paso vamos a tener que determinar el porcentaje de un determinado elemento. En el primero, nosotros nos vamos a poner, el primer paso es la combustión de 5 gramos del compuesto desconocido, yo lo voy a denominar X. Una combustión completa involucra el oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Me dice que se obtienen 1,672 por 10 a la 23 moléculas. Y también se me dice que se obtienen 0,685 moles de lo que es agua. Ahora, en función de estos dos valores, yo puedo calcular lo que es el porcentaje del carbono. Ya, primeramente, para el carbono, el porcentaje de carbono va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa de carbono dividido entre la masa total, que en este caso es la masa de X. Todo esto por el 100%. Ahora, pero yo no tengo la masa de carbono, tengo que calcular con este dato que me están dando. Ahora, la masa de carbono va a ser de relaciones estequiométricas, va a ser igual al peso molecular de carbono sobre el peso molecular del CO2 por todo esto por la masa de CO2. Los pesos moleculares yo los tengo de cualquier tabla periódica, pero no tengo lo que es la masa de CO2. Tengo el número de moléculas. Ya. Entonces de ahí parte todo porque la masa de CO2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número de moléculas sobre lo que es el número de Avogadro, y todo esto va a estar multiplicado por lo que es el peso molecular del CO2. Como ustedes pueden ver, en este caso ya tengo todo. Tengo el peso molecular del CO2, el número de Avogadro tengo, el número de moléculas tengo. Voy a poder calcular la masa de dióxido de carbono. Voy a poder venir a esta ecuación y reemplazar ese valor. Voy a tener, como ya tengo la masa de carbono, voy a poder venir a esta ecuación y reemplazar la masa de carbono. Y también voy a tener, y de este análisis yo voy a poder despejar o calcular lo que es el porcentaje de carbono que me va a tener que salir en porcentaje. Ya, de esa manera podrían calcular lo que es la cantidad de porcentaje de carbono. Como ustedes bien saben, no siempre nos van a dar lo mismo. En vez de utilizar moléculas, nos pueden dar número de moles, nos pueden decir que es un gas y está a ciertas condiciones o ciertas concentraciones, etc. Pasamos al siguiente compuesto, que es el agua. El agua involucra calcular el porcentaje de hidrógeno. El porcentaje de hidrógeno va a ser igual a la masa de hidrógeno sobre el peso, o mejor dicho, lo que es la masa de mi compuesto X. Todo esto por el 100%. Ahora, yo no tengo lo que es la masa de hidrógeno. Yo tengo que calcular la masa de hidrógeno por relaciones estequiométricas es igual al peso molecular de hidrógeno por 2. ¿Por qué? Porque en el agua hay 2 hidrógenos. ¿Ya? Dividido entre el peso molecular del agua por la masa de agua. Como ustedes bien saben, tenemos los pesos moleculares de la tabla periódica, pero no tenemos la masa de agua. Ahora, es bien importante saber una cosa, que el número de moles del agua va a ser igual a la masa del agua
sobre lo que es su peso molecular del agua. De aquí que podemos tener esta relación, ¿dónde la han visto? La hemos visto aquí. Entonces, directamente ustedes podrían reemplazar ese número de moles ahí. En vez de anotar masa sobre peso molecular, anotan número de moles, porque ese es el dato que tienen. Una vez que calculen la masa de hidrógeno, vienen a esta ecuación, reemplazan y van a poder calcular lo que es el porcentaje de hidrógeno. Eso sí, en unidades de por ciento. Entonces, eso es la primera parte del problema. Y luego nos dice, nos habla del método Kegdal. Eso ya es para poder calcular la composición de otro compuesto. El método Kegdal normalmente está adecuado a poder calcular lo que es el porcentaje del nitrógeno. Entonces nosotros nos regimos a eso. Decimos, en el segundo paso, que es el método Kegdal, se tienen 10 gramos de mi compuesto X que liberan una cantidad de amoníaco. Me están diciendo que se libera 5,534 litros de amoníaco a 600 torricelis y a una temperatura de 15 grados centígrados. Si ustedes bien recuerdan, esto cuando nos dan datos de presión, temperatura, nos están hablando de un gas. Y un gas se rige por la ecuación de gases ideales, que es la siguiente. Ahora, yo veo aquí, ¿qué datos tengo? Tengo presión, tengo volumen, tengo R, que es una constante, tengo temperatura. Tengo el peso molecular, porque ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del amoníaco. Entonces yo voy a poder calcular su peso molecular. Lo que voy a tener que despejar va a ser la masa de amoníaco. Y esto me va a salir en gramos. Mucho ojo que las unidades de estas variables tienen que estar en las unidades de R. Recuerden que nosotros o normalmente se utilizan el valor de R 0,0821 atmósferas litro sobre lo que son mol grado Kelvin. Entonces, de aquí ustedes van a poder tener, por ejemplo, la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Ahora, el volumen sí está correcto, pero si ustedes se ponen a ver, la presión está en torricelis. Entonces, lo que habría que hacer es dividir los 600 torricelis entre 760 para que les dé en atmósferas. Y la temperatura simplemente ustedes les suman lo que es 273,15 y ya les va a salir el resultado en lo que es grados Kelvin. Entonces nunca se olviden de esas correcciones, que las unidades de la presión, temperatura y volumen tienen que estar en atmósferas, litros y grados Kelvin. Una vez que tenemos la masa del amoníaco, ¿para qué nos va a servir todo esto? Recuerden que esto es para hallar el porcentaje de nitrógeno. El porcentaje de nitrógeno va a ser igual a la masa de nitrógeno sobre la masa de X. Todo esto por el 100%. Pero yo no tengo la masa de nitrógeno, entonces hallo la masa de nitrógeno va a ser igual a ¿qué? Al peso molecular de nitrógeno sobre el peso molecular del amoníaco por la masa del amoníaco. Entonces, como ustedes ya se han podido dar cuenta, tengo este dato, voy a venir y reemplazo ahí. Y voy a poder calcular lo que es el porcentaje de nitrógeno. Obviamente, esto me va a salir en por ciento. Para eso había sido que habíamos calculado esta masa de nitrógeno, o mejor dicho, esta masa de amoníaco. Borramos todo esto para poder hacer el siguiente punto. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos dice a continuación? El siguiente punto, nos hemos quedado aquí, nos dice: para determinar el peso molecular se prepara una disolución al 10% de masa del compuesto cuya presión de vapor es
23,226 torriceles. Ya, este punto lo vamos a dejar para el último. Este punto nos están dando para hallar el peso molecular de la fórmula molecular. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar a trabajar con los datos que teníamos de más antes. Ya, una cosa, antes de empezar a calcular lo que es la fórmula empírica, hay un cálculo que ustedes deben hacer. Los compuestos orgánicos llevan entre sus filas halogenuros, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y nosotros hemos hallado carbono, hidrógeno y también nitrógeno. Pero no hemos hallado nada para el oxígeno y normalmente no se halla. Ya, el porcentaje de oxígeno es igual a ¿qué? Es igual al 100% menos la sumatoria de los otros porcentajes. Es decir, como nosotros hemos hallado los 3 porcentajes, ustedes aquí van a determinar esa cantidad. Van a reemplazar aquí, por ejemplo, del carbono puede que me haya salido 20, del hidrógeno 5 y del nitrógeno 70 o 80 o algún otro valor. Los reemplazan aquí y la diferencia que salga entre esos dos valores va a ser el porcentaje de oxígeno. No hay problema si el porcentaje de oxígeno me sale 0. Quiere decir que no hay oxígeno entre mis filas. Pero si me saldría 20 o 30 o 15 ya es un factor significativo. Entonces lo tengo que tomar en cuenta a la hora de hallar mi fórmula empírica. Yo columno los elementos de los cuales he hallado su porcentaje. Ahora, si bien me podría salir el oxígeno 0, no hay problema, lo borro y ya está. Pero si en caso me sale, el orden tendría que ser el siguiente. Ya, porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de nitrógeno, porcentaje de oxígeno. Cada uno dividido entre su peso molecular de elemento. ¿Ya? Ahora, esto me va a dar un valor. Cada relación me va a dar un valor. Ahora, esto me va a dar un valor ahí, aquí, aquí y aquí. El menor de esos valores va a ir a dividir a todos ellos, a todos los demás. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que me salga X, Y, Z y W. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo Z es el menor de todos los otros valores. Entonces, el menor, que es Z, va a ir a dividir a todos. ¿Ya? Y de aquí ustedes van a tener determinadas relaciones de números, es decir, les puede salir 1, les puede salir 2, 3, algunas veces pueden salir fracciones, 4,5, etcétera. ¿Ya? Y eso, los números que les salgan, a ustedes les van a servir mucho. Por ejemplo, aquí les puede salir A, aquí les puede salir B, aquí obviamente les va a salir 1, aquí les va a salir, qué sé yo, C. ¿Y qué es lo que van a hacer con esto? Van a armar lo que es su fórmula empírica. La fórmula empírica va a ser Ca, va a ser hidrógeno B, va a ser nitrógeno 1, va a ser oxígeno C. Entonces, esto les va a ayudar a poder determinar el peso molecular, pero de la fórmula empírica. ¿Ya? Ustedes van a poder determinar el peso molecular, porque A, B, C son números hipotéticos. Ustedes al calcular van a tener los números exactos. Ya, ahora, todo esto ha sido para la fórmula empírica. Para la fórmula molecular, ¿qué hacemos? O cómo se calcula lo que es la fórmula molecular. La fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicada por un coeficiente n. No se olviden que esta era nuestra fórmula empírica. Ya, entonces lo que tenemos que calcular es n, pero n es igual al peso molecular de la fórmula molecular dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, yo necesito conocer entonces el peso molecular de la fórmula molecular y vuelvo al punto en el cual me daban eso. Me decían que se tiene un porcentaje en masa del 10%, una presión de vapor de la solución, una presión de vapor del disolvente. Ya aplicando la ecuación,
de presión de vapor de solución, nosotros tenemos, o descenso del punto de presión de vapor de solución, se tiene que la presión de vapor del disolvente menos la presión de vapor de la solución, todo esto dividido entre la presión de vapor del disolvente, es igual a ¿qué? Es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto. Pero ojo que este soluto, ¿quién va a ser? Va a ser mi fórmula molecular. Entonces yo le podría poner peso molecular de la fórmula molecular. Entonces yo anotaría aquí masa del soluto sobre peso molecular de la fórmula molecular más masa del disolvente sobre peso molecular del disolvente. Y en aquí, ¿quién es mi disolvente? Es el agua. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación que tenemos, ¿qué datos tenemos y cuáles no? Por ejemplo, tenemos la presión de vapor del disolvente, que es 23,7. Tenemos la presión de vapor de la solución, que es 23,226. Tenemos la presión de vapor del disolvente. Este peso molecular de la fórmula molecular es mi incógnita. El peso molecular del disolvente tengo porque es el agua. Entonces, aquí empiezo a decir o tomarme una base de cálculo para poder resolver este problema, en el cual yo diría que se tienen 100 gramos de solución. Ahora, me ha dado una condicionante que es el 10% en masa. Entonces yo digo, si es el 10% de los 100 gramos de solución, 10 gramos van a ser de soluto. Y el resto, que serían 90 gramos, van a ser de disolvente. Entonces, estos 90 gramos ya serían la masa del disolvente y esta masa del soluto serían los 10 gramos que yo me estoy asumiendo aquí. Entonces, ustedes van a poder despejar algebraicamente lo que es la incógnita del peso molecular y van a poder hallar el valor de peso molecular de la fórmula molecular en unidades de gramos mol. Normalmente este dato y este dato son factores que nos van a dar un número entero, es decir, pueden ser iguales, puede ser el doble, el triple, el cuádruple, etc. La cuestión es que nos va a dar un número aproximadamente entero. Ya en la mayoría de los casos ocurre eso. Reemplazando, ustedes van a poder obtener aquí, y teniendo n van a poder reemplazar en el tema de la fórmula molecular. Es decir, si les saldría 2, va a ser carbono. Si en un primer caso en la fórmula empírica era un carbono, ahora van a ser 2. En el hidrógeno, si en un primer caso eran 3, ahora van a ser 6, el doble. ¿Ya? Y es un factor que multiplica simplemente. Ustedes lo pueden verificar con su calculadora.